¿Qué pasaría si te dijera que la mujer detrás de uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados del mundo ha roto el silencio? Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera Cervantes. El Mencho, líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido protagonista de titulares que han sacudido tanto a México como a la comunidad internacional. Pero, ¿qué ha dicho realmente? ¿Son sus palabras una búsqueda de justicia? ¿Una estrategia legal? ¿O simplemente el eco de una narrativa manipulada por los medios? Hoy vamos a desentrañar uno de los casos más complejos y controversiales del narcotráfico contemporáneo. Te contaremos quién fue realmente el Mencho, cómo llegó a convertirse en el hombre más buscado de México, qué ha pasado con él en los últimos años, y lo más importante, qué ha declarado su esposa ante las autoridades y los medios. Prepárate para un análisis profundo, basado en hechos verificados, que te permitirá entender una historia que va mucho más allá de los titulares sensacionalistas. Nemesio Ceguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, una región montañosa del occidente de México que décadas después se convertiría en uno de los epicentros de la violencia del narcotráfico. Su historia es la de muchos jóvenes mexicanos de zonas rurales. Pobreza, falta de oportunidades y la migración hacia Estados Unidos en busca del sueño americano. Durante los años 80 y 90, Oseguera vivió en California, donde trabajó en diversos empleos. Sin embargo, su primer encuentro con la justicia estadounidense llegó en 1992, cuando fue arrestado por posesión de heroína. Fue sentenciado a 3 años de prisión y posteriormente deportado a México. Este momento marcó un punto de inflexión en su vida. De regreso en México, Oseguera comenzó a trabajar para el Cártel del Milenio, una organización criminal de Michoacán liderada por los hermanos Valencia. Aquí es donde conoció a Rosalinda González Valencia, su futura esposa y miembro de esta influyente familia criminal. Esta alianza no solo fue matrimonial, sino estratégica, conectando a Oseguera con una red de narcotráfico bien establecida. Su apodo, el Mencho, tiene un origen simple. Es un diminutivo común en Michoacán derivado de su nombre Nemesio, pero lo que comenzó como un apodo familiar se convertiría en sinónimo de terror en todo México. Cuando el líder del Cártel del Milenio, Óscar Nava Valencia, fue capturado en 2009, la organización se fragmentó. Oseguera, junto con Eric Valencia Salazar, el 85, fundaron lo que inicialmente se conoció como los Matazetas, un grupo armado cuyo objetivo declarado era combatir al cártel de los Zetas en Jalisco y Veracruz. En 2011, este grupo evolucionó oficialmente hacia el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG. Su estrategia era clara: extrema violencia, control territorial agresivo y una estructura empresarial que les permitió expandirse a una velocidad sin precedentes. Para 2015, el CJNG había demostrado su poder de forma brutal. El 1 de mayo de ese año, el cártel derribó un helicóptero militar en Jalisco, matando a 8 personas. Este ataque sin precedentes envió un mensaje claro: el CJNG no temía enfrentarse directamente al Estado mexicano. Bajo el liderazgo del Mencho, el cártel se expandió a más de 28 estados mexicanos y estableció operaciones en Europa, Asia y América del Sur. Se convirtieron en uno de los principales proveedores de fentanilo hacia Estados Unidos, una droga que ha causado más de 100 muertes anuales en ese país. En 2018, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de $10 millones por información que condujera a la captura de El Mencho, la misma cantidad que se ofrecía por líderes de ISIS y Al-Qaeda. Era oficialmente uno de los hombres más buscados del mundo. Aquí necesitamos hacer una pausa importante para aclarar algo fundamental. A fecha de marzo de 2025, no existe confirmación oficial de la muerte o captura de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. A pesar de múltiples rumores que han circulado en redes sociales y medios no verificados durante los últimos años, las autoridades mexicanas y estadounidenses
no han anunciado oficialmente ningún operativo exitoso que haya resultado en su captura o eliminación. Esta aclaración es crucial porque en el mundo del narcotráfico, la desinformación es una herramienta poderosa. Han circulado videos falsos, supuestas fotografías de su cadáver y reportes no confirmados de operativos en Jalisco, Michoacán y otros estados. Cada vez que surge uno de estos rumores, las redes sociales se incendian, pero hasta ahora ninguno ha sido corroborado por fuentes oficiales confiables. Entonces, ¿por qué tanta confusión? Hay varias razones. Primero, el Mencho ha mantenido un perfil extremadamente bajo desde hace años. A diferencia de líderes anteriores del narcotráfico como el Chapo Guzmán, quien disfrutaba cierta notoriedad pública, el Mencho es casi un fantasma. Existen muy pocas fotografías recientes de él, y su última aparición verificada data de hace más de una década. Segundo, el gobierno mexicano ha realizado múltiples operativos en regiones controladas por el CJNG, especialmente en Jalisco y Michoacán. Algunos de estos operativos han resultado en enfrentamientos violentos, capturas de lugartenientes importantes y decomiso de armamento pesado. Sin embargo, el Mencho ha eludido consistentemente la captura. Tercero, hay reportes de inteligencia que sugieren que el Mencho podría estar enfermo. Según información filtrada en 2020 y 2021, padecería problemas renales graves que requerirían diálisis. Esto ha alimentado especulaciones sobre su muerte, pero nuevamente sin confirmación oficial. La realidad es que mientras no haya un anuncio oficial con evidencia forense verificable, debemos asumir que Nemesio Oseguera Cervantes sigue siendo una amenaza activa y que el CJNG continúa operando bajo su liderazgo o, al menos, bajo su estructura organizacional. Rosalinda González Valencia no es simplemente la esposa de El Mencho. Ella proviene de una de las familias más influyentes y poderosas del narcotráfico mexicano, los Valencia, originarios de Michoacán. Nacida en los años 70, Rosalinda creció en el seno de una familia profundamente involucrada en el tráfico de drogas. Su hermano, José González Valencia, conocido como El Chepa, fue identificado por autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores financieros del cártel de Jalisco Nueva Generación. Otros miembros de la familia Valencia también han sido señalados por lavado de dinero y operaciones de narcotráfico. Rosalinda se casó con Nemesio Oseguera en algún momento de los años 90, cuando él todavía estaba ascendiendo en las filas del crimen organizado. Juntos tuvieron varios hijos, incluyendo a Rubén Oseguera González, alias El Menchito, quien fue capturado en 2015 y extraditado a Estados Unidos en 2020 para enfrentar cargos de narcotráfico. Pero Rosalinda no era solo la esposa tradicional que permanecía en segundo plano. Según investigaciones de agencias estadounidenses como la DEA y el Departamento del Tesoro, ella jugó un papel activo en las operaciones financieras del cártel. En febrero de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC, por sus siglas en inglés, designó a Rosalinda González Valencia como narcotraficante especialmente designada. ¿Qué significa esto? Que el gobierno estadounidense la considera parte integral de la estructura criminal del CJNG. Según estos reportes, Rosalinda ayudó a administrar las finanzas del cártel, facilitó el lavado de dinero a través de negocios legítimos y coordinó operaciones con otros miembros de la familia Valencia. En términos simples, no era solo la esposa del líder, era parte del consejo directivo de una de las organizaciones criminales más sofisticadas del mundo. La primera vez que Rosalinda González Valencia enfrentó a la justicia de forma pública fue en mayo de 2018, cuando fue detenida en Zapopan, Jalisco, por agentes federales mexicanos. La acusación: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero. Sin embargo, lo que ocurrió después causó controversia y críticas tanto en México como en Estados Unidos.
Tan solo 24 horas después de su detención, un juez federal ordenó su liberación, argumentando irregularidades en el proceso de captura. Las autoridades estadounidenses expresaron su frustración públicamente, señalando que México había perdido una oportunidad crucial de desmantelar la estructura financiera del CJNG. Esta liberación generó teorías sobre posible corrupción o presiones del cártel sobre el sistema judicial. Aunque nunca se comprobó nada de esto, el caso evidenció las dificultades que México enfrenta para procesar a miembros de alto nivel del narcotráfico. En noviembre de 2021, Rosalinda fue detenida nuevamente, esta vez en un operativo más coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses. La captura ocurrió en Zapopan, la misma ciudad donde había sido detenida 3 años antes. En esta ocasión, las autoridades mexicanas actuaron con mayor cautela procesal para evitar los errores que habían llevado a su liberación anterior. Rosalinda fue acusada formalmente de participar en operaciones de delincuencia organizada relacionadas con el CJNG. Paralelamente, Estados Unidos tenía activa una orden de extradición contra ella. El cargo: conspiración para importar y distribuir drogas ilegales en territorio estadounidense, específicamente cocaína y metanfetamina. El proceso de extradición de Rosalinda ha sido largo y complicado. A diferencia de su hijo el Menchito, quien fue extraditado rápidamente en 2020, el caso de Rosalinda ha enfrentado múltiples apelaciones y revisiones legales. Según información de febrero de 2025, Rosalinda González Valencia sigue en prisión en México mientras continúa el proceso legal de extradición. Su defensa ha argumentado que no existen pruebas suficientes que la vinculen directamente con operaciones de narcotráfico y que su designación por parte del Tesoro estadounidense se basa en su relación familiar y no en acciones concretas. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. ¿Qué ha dicho exactamente Rosalinda González desde su detención? ¿Ha revelado información sobre el Mencho? ¿Ha negado su participación en el cártel? ¿O ha utilizado sus declaraciones como estrategia legal para evitar la extradición? Lo que viene a continuación ha dividido a periodistas, analistas de seguridad y expertos legales. Entre testimonios oficiales, filtraciones a medios y rumores en redes sociales, separar la verdad de la ficción se ha convertido en un desafío. Quédate para descubrir qué sabemos realmente. Declaraciones atribuidas a Rosalinda González. Antes de entrar en detalle, es fundamental establecer algo. La mayoría de las supuestas declaraciones de Rosalinda González que circulan en redes sociales y medios no verificados no han sido confirmadas por fuentes oficiales. En México, los procedimientos judiciales relacionados con narcotráfico suelen mantener reservas sobre testimonios de acusados por razones de seguridad nacional. Dicho esto, hay 3 tipos de información que podemos analizar: declaraciones oficiales presentadas en documentos judiciales, filtraciones a medios de comunicación serios y rumores no verificados. Vamos a separar cuidadosamente cada categoría. Según documentos judiciales mexicanos, a los que han tenido acceso medios como Milenio y El Universal, Rosalinda González ha mantenido una posición consistente desde su detención en 2021. Ella se declara inocente de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. En sus declaraciones ante el Ministerio Público, Rosalinda ha argumentado lo siguiente. Primero, reconoce estar casada con Nemesio Oseguera Cervantes, pero afirma que desconoce las actividades criminales de su esposo. Argumenta que su rol siempre fue el de esposa y madre, dedicada a la crianza de sus hijos. Segundo, niega haber participado en operaciones financieras del CJNG respecto a las acusaciones de lavado de dinero. Su defensa sostiene que los negocios y propiedades a su nombre fueron adquiridos con recursos legítimos, aunque no han podido demostrar de forma convincente el origen lícito de estos fondos. Tercero,
Afirma que su designación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos es por asociación familiar y no por pruebas concretas de su participación directa en delitos. En marzo de 2022, el periódico Reforma publicó información proveniente de fuentes dentro de la Fiscalía General de la República, que sugerían que Rosalinda había sido interrogada sobre el paradero de su esposo, el Mencho. Según estas fuentes anónimas, y aquí enfatizo anónimas, por lo que debemos tomar la información con cautela, Rosalinda habría declarado que no tiene contacto directo con Nemesio Oseguera desde hace varios años debido a las condiciones de clandestinidad en las que él vive. Supuestamente. También habría mencionado que la comunicación entre ellos se realiza a través de intermediarios y es extremadamente limitada por razones de seguridad. Sin embargo, estas declaraciones nunca fueron confirmadas oficialmente por la Fiscalía. Sobre su hijo, el Menchito. Uno de los temas que sí ha sido documentado de forma más confiable son las declaraciones de Rosalinda respecto a su hijo, Rubén Oseguera González, el Menchito. En entrevistas con sus abogados filtradas a medios como Univisión y Telemundo, Rosalinda ha expresado su dolor como madre por la situación legal de su hijo en Estados Unidos. El Menchito fue sentenciado en enero de 2024 a más de 30 años de prisión por cargos de narcotráfico y conspiración para importar toneladas de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos. Rosalinda, a través de sus representantes legales, ha argumentado que su hijo también fue arrastrado al mundo del narcotráfico por circunstancias familiares y que ambos son víctimas de un sistema que los juzga por sus apellidos y no por pruebas concretas. Ahora entremos en el territorio de los rumores y la desinformación, porque aquí es donde muchos canales y páginas de redes sociales crean contenido sensacionalista sin base real. Han circulado supuestas cartas de Rosalinda dirigidas al pueblo de México o a las autoridades, ninguna de las cuales ha sido verificada. Han aparecido videos en TikTok y YouTube con testimonios inventados y narrados por inteligencia artificial, haciéndose pasar por declaraciones reales. Uno de los rumores más difundidos en 2023 fue que Rosalinda había delatado la ubicación de su esposo a cambio de un acuerdo con fiscales estadounidenses. Este rumor fue desmentido tanto por su defensa legal como por funcionarios estadounidenses consultados por periodistas de investigación. Otro rumor persistente es que Rosalinda habría escrito una biografía o memoria sobre su vida con el Mencho. Hasta la fecha, no existe ninguna publicación verificable de este tipo. La razón por la que dedicamos tiempo a separar estas categorías es simple. En la era de las redes sociales, la desinformación se propaga más rápido que los hechos verificados. Y en temas de narcotráfico y seguridad nacional, la desinformación no solo confunde al público, sino que puede poner en riesgo investigaciones activas y la seguridad de testigos y agentes. Si has llegado hasta aquí, es porque te interesa entender estos temas complejos más allá de los titulares sensacionalistas. Este tipo de análisis requiere horas de investigación, verificación de fuentes y contextualización. Si te está siendo útil este contenido, te pido que le des like a este video, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así me ayudas a seguir creando contenido informativo de calidad, y tú no te pierdes ninguno de nuestros análisis profundos sobre temas que impactan nuestra realidad. Ahora continuemos con el análisis de cómo los medios internacionales han cubierto este caso y qué podemos aprender de todo esto. La cobertura mediática del caso de El Mencho y su esposa Rosalinda ha variado significativamente dependiendo del país y el tipo de medio. En Estados Unidos, medios como The New York Times, The Washington Post y agencias como Associated Press han seguido el caso del CJNG de cerca, enfocándose principalmente en el impacto del fentanilo en la crisis de opioides estadounidense. Un artículo de The New York Times de 2023, titulado
The Elusive King of Fentanyl describió a El Mencho como el capo más poderoso que nunca has escuchado nombrar, destacando su capacidad para mantenerse oculto, mientras su organización inunda Estados Unidos con drogas sintéticas. Respecto a Rosalinda, la cobertura estadounidense ha sido más limitada, mencionándola principalmente en el contexto de la estructura familiar del cártel y su designación por parte del Departamento del Tesoro. Medios como Inside Crime, especializado en crimen organizado, la han perfilado como operadora financiera clave basándose en documentos de inteligencia. En México, la cobertura ha sido mucho más extensa y en algunos casos problemática. Medios serios como Proceso, Milenio, El Universal y Animal Político han realizado investigaciones profundas sobre el CJNG, documentando su expansión, violencia y estructura. Sin embargo, también existe un ecosistema de medios locales, páginas de Facebook, canales de YouTube y cuentas de Twitter, X que publican información sin verificar, a menudo basándose en rumores o filtraciones de dudosa procedencia. Este fenómeno es particularmente preocupante en estados como Jalisco y Michoacán, donde periodistas enfrentan amenazas constantes del crimen organizado. En algunos casos, los cárteles mismos generan desinformación intencionalmente para confundir a autoridades o intimidar a rivales. Medios europeos como BBC, The Guardian y El País de España han cubierto el fenómeno del CJNG desde una perspectiva más analítica, enfocándose en las implicaciones geopolíticas del narcotráfico mexicano y su expansión a Europa. Un documental de la BBC de 2022 tituló México's Most Wanted perfiló a El Mencho, comparándolo con Pablo Escobar en términos de influencia y poder, pero destacando que su perfil bajo lo hace aún más peligroso. Uno de los mayores desafíos en la era digital es la proliferación de contenido audiovisual falso. En el caso de El Mencho y Rosalinda, hemos visto múltiples ejemplos. En 2022, circuló ampliamente un video que supuestamente mostraba a El Mencho siendo abatido en un operativo militar. El video fue analizado por verificadores de hechos como Animal Político y Verificado 2022, quienes determinaron que las imágenes correspondían a un operativo diferente en 2019 contra miembros del Cártel del Golfo. En 2023 apareció en YouTube un supuesto audio filtrado de Rosalinda González hablando con sus abogados sobre la ubicación de su esposo. La grabación fue desmentida por Foro Seguridad, Justicia y Paz, quienes identificaron que la voz era generada por inteligencia artificial. Vamos a hacer un fact-check de las afirmaciones más comunes que circulan sobre este tema. Afirmación 1. El Mencho fue abatido en Tapalpa, Jalisco en 2024. Veredicto. Falso. No existe confirmación oficial de ninguna agencia mexicana o estadounidense sobre la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes. Afirmación 2. Rosalinda González delató a su esposo. Veredicto. No verificado. No existen pruebas de esta afirmación más allá de rumores en redes sociales. Su defensa legal lo ha negado categóricamente. Afirmación 3. Rosalinda escribió un libro de memorias. Veredicto. Falso. No existe ninguna publicación verificable de memorias o biografía autorizada por Rosalinda González Valencia. Afirmación 4. El Mencho está gravemente enfermo y requiere diálisis. Veredicto. Probable pero no confirmado. Múltiples reportes de inteligencia desde 2020 sugieren problemas renales graves, pero no hay confirmación médica oficial. Afirmación 5. Rosalinda controla el CJNG desde prisión. Veredicto. Improbable. Aunque tuvo un papel en las finanzas del cártel, la evidencia sugiere que el CJNG tiene una estructura de mando más compleja con múltiples líderes operativos. Confirmaciones oficiales. Después de separar rumores de hechos, ¿qué podemos afirmar con certeza basándonos en fuentes oficiales verificables?
Hecho 1. Rosalinda González Valencia está detenida en México desde noviembre de 2021 y enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos. Hecho 2. Está designada como narcotraficante por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde febrero de 2020, lo que congela cualquier activo que pueda tener en territorio estadounidense. Hecho 3. Su hijo, Rubén Oseguera González, el Menchito, fue extraditado a Estados Unidos en 2020 y sentenciado a más de 30 años de prisión en enero de 2024. Hecho 4. No existe confirmación oficial del paradero actual, estado de salud o estatus legal de Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho, más allá de que sigue siendo buscado activamente por autoridades mexicanas y estadounidenses. Hecho 5. El CJNG continúa siendo una de las organizaciones criminales más activas y violentas de México, con presencia en la mayoría del territorio nacional y operaciones en múltiples países. Si analizamos las declaraciones confirmadas de Rosalinda González desde una perspectiva legal y estratégica, podemos identificar un patrón claro. Ella está utilizando lo que los abogados llaman negación plausible. La estrategia de su defensa se basa en 3 pilares. Primero, separar su identidad personal de su identidad familiar. Soy esposa de, pero no soy parte de. Esta es una defensa común en casos de crimen organizado donde familiares son acusados por asociación. Segundo, cuestionar la calidad de las pruebas. Su defensa argumenta consistentemente que las acusaciones se basan en inteligencia y asociación, no en pruebas forenses o testimoniales concretas que la vinculen directamente a operaciones criminales. Tercero, humanizar su situación. A través de sus abogados, se ha presentado como madre preocupada por su hijo encarcelado y mujer separada de su esposo por circunstancias extraordinarias. Desde un punto de vista legal, esta estrategia tiene sentido. El sistema de justicia estadounidense requiere pruebas más allá de duda razonable para condenas criminales. Si Rosalinda puede sembrar suficiente duda sobre su participación directa, podría evitar la extradición o lograr una sentencia reducida. Pero más allá de la estrategia legal, estas declaraciones o la falta de ellas tienen un impacto mediático significativo. El silencio relativo de Rosalinda contrasta dramáticamente con casos anteriores de esposas de narcotraficantes que han buscado notoriedad pública. Emma Coronel, esposa de El Chapo Guzmán, por ejemplo, cultivó una imagen pública en redes sociales antes de su arresto. Rosalinda, por el contrario, ha mantenido un perfil extremadamente bajo. No tiene redes sociales verificables, no ha dado entrevistas a medios, y toda comunicación pública ha sido filtrada a través de sus abogados o documentos judiciales. Este silencio es, en sí mismo, una declaración. Sugiere una estrategia coordinada para no proporcionar material que pueda ser usado en su contra, pero también alimenta la especulación y los rumores que llenan ese vacío de información. Aunque Rosalinda no ha sido acusada específicamente de tráfico de fentanilo, el CJNG, bajo el liderazgo de su esposo, se convirtió en uno de los principales productores y distribuidores de esta droga sintética. El fentanilo ha transformado la guerra contra las drogas. A diferencia de la cocaína o heroína tradicional, el fentanilo es sintético, barato de producir, extremadamente potente y puede fabricarse sin necesidad de cultivos agrícolas. Esto ha dado a los cárteles mexicanos un poder sin precedentes. En 2023, el fentanilo causó más de 70,000 muertes en Estados Unidos. Es la principal causa de muerte en estadounidenses de 18 a 45 años, superando accidentes de tráfico, suicidios y homicidios combinados. Esta crisis ha convertido al CJNG en una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos. El caso de Rosalinda González Valencia y el Mencho es un espejo de las contradicciones de nuestra época.
familias destrozadas por la búsqueda de poder y riqueza, estados luchando por mantener el orden frente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, y sociedades atrapadas en el fuego cruzado de una guerra que parece no tener fin. Sus declaraciones, las verificadas y las rumoreadas, son solo un fragmento de una historia mucho más grande sobre el fracaso de las políticas de drogas, la persistencia de la desigualdad económica y la capacidad del crimen organizado para adaptarse y sobrevivir. Lo que queda claro es que ni las capturas de alto perfil ni los operativos militares han logrado reducir significativamente el poder de los cárteles. Mientras exista demanda masiva de drogas ilegales, especialmente en Estados Unidos, y mientras persistan la corrupción, la impunidad y la falta de oportunidades económicas en México, organizaciones como el CJNG seguirán existiendo. Y esto no termina aquí. El caso de Rosalinda González continúa desarrollándose en los tribunales. El CJNG sigue operando. La crisis del fentanilo sigue matando a decenas de miles de personas cada año. Si quieres mantenerte informado con análisis profundos, basados en hechos verificados, sin sensacionalismo, este es tu canal. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo análisis. Dale like si este video te ayudó a entender mejor un tema complejo y compártelo con alguien que necesite información seria sobre estos temas que nos afectan a todos. Déjame en los comentarios. ¿Qué piensas sobre este caso? ¿Crees que Rosalinda es víctima de su entorno familiar o cómplice activa del narcotráfico? ¿Qué políticas crees que podrían realmente hacer una diferencia en la lucha contra los cárteles? Nos vemos en el próximo video. Mantente informado, mantente crítico y nunca dejes de cuestionar lo que lees en línea.